Reactor Fire. Se cumplen 75 años del ataque japonés a Pearl Harbor, una misión que detonó el ingreso oficial de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Para reconstruir los acontecimientos que ocurrieron ese día, caminamos al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio. A eso de las 8 de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941, apareció la primera oleada de aviones japoneses sobre el cielo de Hawái. ...183 cazas de combate, bombarderos y aviones especialmente diseñados para lanzar torpedos a baja profundidad, liderados por el comandante Mitsuo Fuchida. El primer objetivo fue destruir las más importantes unidades navales de la flota de los Estados Unidos en el Pacífico. Al poco tiempo se vio aparecer la segunda oleada de aeronaves japonesas. Esta vez fueron 171 aviones comandados por el experimentado piloto Shigesaku Shimazaki. Fue devastador en vidas humanas. 2.403 muertos y 1.778 heridos. 188 aviones se perdieron, algunos como este Viking Fisher. Y todos los barcos de la flota estadounidense fueron alcanzados por las bombas. Pearl Harbor era la gran base norteamericana en el Pacífico que le permitía controlar el área de interés de Estados Unidos, y la flota japonesa era tan numerosa y con las capacidades similares a la flota norteamericana. Pero los japoneses tenían un punto a favor: sus aeronaves eran muy superiores a las norteamericanas en diciembre del 41. De hecho, conquistaron el dominio del aire que les permitió conquistar prácticamente todo el área del Pacífico Sur en los 6 primeros meses del conflicto con Estados Unidos. El resultado fue desolador e impactante, pero el daño real no fue tan grave para la nación industrializada más poderosa del mundo, ya que del total de la flota solo se perdieron 4 acorazados. Los otros 4 volvieron al servicio, al igual que los 3 cruceros y los 3 destructores. Pearl Harbor fue algo más, porque ese día se vieron las caras por primera vez 2 estrategias bélicas muy distintas. La estrategia japonesa, que se resume en el ritual del kamikaze y en las palabras del primer ministro de la época, Hideki Tojo, más conocido como la navaja japonesa, y quizá el principal responsable de que Japón ingresara a la Segunda Guerra Mundial.
Él dijo en 1941, en ocasiones uno debe reunir el valor necesario, cerrar los ojos y lanzarse al abismo desde el templo Kiyomitsu. Sus palabras recuerdan que Japón fue a la guerra a pesar de que los altos mandos e incluso el emperador Hirohito dudaban de una victoria a largo plazo sobre los Estados Unidos. Por eso, la estrategia japonesa se sintetiza en el ritual del kamikaze. Pero la estrategia de los Estados Unidos es muy distinta por regla general. Ellos esperan pacientemente el momento, hasta que están preparados para golpear al enemigo lo más fuerte posible, con la seguridad de la victoria. La primera vez que esta estrategia de guerra apareció en la historia fue con el rey Sargón de Akkad el Grande, 2200 años antes de Cristo en Mesopotamia, y que lo llevó a la formación del gran imperio acadio. Una hora después de iniciado el ataque a Pearl Harbor, el imperio japonés informaba a los Estados Unidos que las relaciones diplomáticas entre ellos no continuaban. La respuesta del presidente Franklin Delano Roosevelt se escuchó el 8 de diciembre de 1941. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. El 7 de diciembre es una fecha que vivirá en la infamia para los Estados Unidos, pero después de 75 años, la historia toma otro rumbo. ¿Es posible que los servicios secretos de los Estados Unidos no supieran nada del ataque que preparaba Japón? ¿Quiénes estaban detrás de la industria bélica del mundo? ¿Por qué los grandes portaaviones estadounidenses no se encontraban en Pearl Harbor ese 7 de diciembre? ¿Estaban los Estados Unidos dormidos como cuenta la historia oficial o simplemente esperaban el momento exacto para ingresar a la Segunda Guerra Mundial con la seguridad de ganar? Y vamos al tiro con un tema profundo y directo. Porque después de 75 años y, bueno, una serie de documentos que se han desclasificado en este tiempo, hay una duda razonable sobre el supuesto hecho oficialmente aceptado de que los Estados Unidos supuestamente no sabía nada del ataque a Pearl Harbor. Eso es lo que nosotros vamos hoy día a mostrar. Vamos a dejarlos en la mesa en esta relectura del acontecimiento que marcó el inicio de los Estados Unidos, el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque uno tiene que partir recordando al menos lo que fue fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Ignacio, porque en ese tiempo apareció el petróleo y sus derivados como la gran fuente energética de una naciente industria automotriz en el mundo. Esa industria petrolera monopolizada por John Davison Rockefeller, que después se separó en las llamadas 7 hermanas y en otra serie de
industrias que vinculaban el petróleo, la benzina, los químicos y también toda la formación de automóviles, tanques y otras tantas cosas, es decir, la industria bélica. ¿Por qué decimos esto, Ignacio? Es muy relevante porque, según los antecedentes que uno tiene hoy día, en aquel tiempo de principios del siglo XX se comenzó a formar este verdadero gobierno en las sombras, constituido por muchos de estos magnates del petróleo, de la industria automotriz y de otras tantas industrias químicas. El verdadero gobierno que hoy día uno lo conoce como el grupo Bilderberg, ¿ya? Ahora, ¿por qué uno dice esto? ¿Y por qué uno tiene que revelar estas cosas? Porque en 1941, Ignacio, precisamente el mismo año en que Estados Unidos ingresó a la guerra después de Pearl Harbor, el Senado de los Estados Unidos, Ignacio, organizó el llamado Comité Especial para la Investigación del Programa Nacional de Defensa. ¿Ya? Y ese comité fue convocado o lo organizó Harry Truman, que después fue presidente de los Estados Unidos. Y afortunadamente, con el paso del tiempo, se han desclasificado los documentos que hablan de las conclusiones de este comité, donde se entrevistó a 1.798 testigos en más de 430 audiencias. ¿Qué es lo que dice estos documentos, que yo los extraigo a partir de algunos libros como Power Inc. y también La guerra secreta contra los judíos de Mark Aaron y John Loftus, y también el primero de Morton Mintz y Jerry Cohen? Es importante señalarlo. En estos textos y en otros documentos aparecen las conclusiones de ese comité especial, Ignacio, de los Estados Unidos, que dice lo siguiente: en 1929, la automotriz, una gran automotriz estadounidense controlada por DuMont, adquirió la mayor parte de automóviles en Alemania, la mayor productora de automóviles en Alemania. La participación de esta automotriz estadounidense en la preparación para la guerra de Alemania comenzó en 1935. Es decir, habían personas en esta industria automotriz y petrolera que comenzaron a preparar la guerra en 1935. En ese año, su subsidiaria en Alemania cooperó con el Reich, ubicando una nueva fábrica para producir camiones pesados en Brandeburgo. Todo esto es una operación millonaria. Millonaria y oculta. Es decir, eran estas grandes petroleras, esta gran industria bélica, Ignacio, que estaba trabajando en los Estados Unidos y simultáneamente en Alemania, haciéndole también los armas de guerra a los nazis. Intereses creados y cruzados entre ambos países a través de esta mega empresa automotriz y petrolera. Gobierno en las sombras se llama esto, Ignacio. Ahora, durante los siguientes años, esta automotriz estadounidense suministró al ejército alemán con camiones Blitz de su complejo industrial en Brandeburgo. Siguen los documentos. 4 meses después de que los Estados Unidos entraran a la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Justicia obtuvo una acusación contra esta petrolera y sus principales funcionarios por haber realizado acuerdos, comenzando a fines de los años 20, con esta industria química, con una industria química ahora alemana. Después de que estallara la guerra, pero antes del ataque a Pearl Harbor, estos ejecutivos dependientes de Rockefeller, en una reunión en Holanda, establecieron el modus vivendi para continuar los acuerdos en caso de guerra entre los Estados Unidos y Alemania. Es decir, iban a seguir trabajando a pesar de que, de alguna forma, a pesar de que entraran en guerra. Los documentos son categóricos, Ignacio. Antes de la guerra, esta empresa estadounidense de Rockefeller había forjado un cartel de caucho y petróleo sintético con una industria alemana.
La carta de esta industria de Rockefeller de 1939, renovando su acuerdo, aclaraba que la compañía de Rockefeller estaba dispuesta a trabajar con los nazis sin importarle si su propio gobierno estaba en guerra con el Tercer Reich o no. Había una razón para que Rockefeller se librara de todas las acusaciones que le cayeron a partir de la comisión de Truman en el Senado, y era el chantaje, porque según todos estos documentos, los ejecutivos de esta petrolera de Rockefeller pusieron en claro que todo el esfuerzo de la guerra de los Estados Unidos estaba abastecido por su petróleo y que podían detenerlo. El gobierno estadounidense no tuvo otra posibilidad que adaptarse si quería ganar la guerra, adaptarse a las presiones de Rockefeller, querido Ignacio. Y finalmente, que quede claro lo que dijo Harry Truman con respecto a estas alianzas de estas industrias estadounidenses con las sucursales en Alemania. Y dijo Harry Truman, calificó estos acuerdos como una traición. Ignacio, que quede claro que desde el principio hay un gobierno para ir entendiendo Pearl Harbor. Hay un gobierno en las sombras que va a ir infiltrando y presionando a los Estados Unidos para, de alguna forma, producir la guerra. En definitiva, Doc, con todos estos antecedentes, y pongo la pregunta del millón sobre la mesa, ¿no? ¿Estados Unidos se estaba preparando meticulosa y lentamente para ingresar a la guerra? ¿O el ataque a Pearl Harbor lo pilla por sorpresa? ¿Cómo ha quedado un poco sentado en la historia, no? Definitivamente hoy día, con todo lo que tenemos después de 75 años, Estados Unidos sabía que el ataque a Pearl Harbor, como lo vamos a ir viendo, se iba a detonar en un momento dado. Lo sabía. Lo sabía, Ignacio. Y también todo esto comenzó precisamente con este gobierno en las sombras, Ignacio. El gobierno, de alguna forma, de la industria bélica, Ignacio, que controla, en este caso, a los países. ¿Por qué? Porque hay una declaración de Hitler, Ignacio, ¿ya?, de 1938, de abril de 1938, donde él, como lo vamos a ver, de alguna forma reconoce una especie de advertencia o ultimátum de los Estados Unidos para que Alemania se quedara tranquilita, Ignacio. Por lo tanto, en realidad los movimientos que uno va a ir viendo de Estados Unidos apuntan a que todo iba hacia una guerra segura y hacia Pearl Harbor, Ignacio. Por eso, escuchemos lo que dijo Hitler ese 28 de abril de 1938, anunciando ya las presiones o ultimátum realizado por el gobierno de los Estados Unidos. Vamos, señor director. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, in die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren dürfen. Und er nennt als dafür in Frage kommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Meine Antwort: Ich habe mir zunächst die Mühe genommen, bei den angeführten Staaten festzustellen, erstens, ob sie sich bedroht fühlen, und zweitens, ob vor allem diese Anfrage Herrn Roosevelts an uns durch eine Anregung ihrerseits oder wenigstens mit ihrem Einverständnis erfolgt sei. Die Beantwortung war eine durchgehend negative, zum Teil schon ablehnende. Clave esta advertencia de los Estados Unidos, porque va diciendo que Alemania, antes de iniciar la guerra, recordemos que la guerra se inició el 1 de septiembre de 1939,
Estados Unidos poniendo presiones y ultimando en este sentido a Alemania a que no atacara a todos esos países, cosa que no ocurrió, obviamente, pero que nos vamos releyendo de alguna forma, bueno, toda la participación de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se inicia la Segunda Guerra Mundial aquel septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, ¿no verdad? Se toma Bélgica, Holanda, Noruega, Luxemburgo y finalmente Francia, Ignacio. Eso ocurrió entonces en septiembre de 1939. Movimiento de Estados Unidos después, Ignacio. En enero de 1940, Estados Unidos instaló su flota en Pearl Harbor. Es decir, de alguna forma inmediatamente va a poner en la frontera más cercana al dominio japonés a toda su flota, Ignacio. Esto es relevante dentro de la relación donde de hechos. Desentrañamos una historia tantas veces revisado, pero pocas veces desde esta perspectiva. Muy pocas veces, Ignacio. Es muy pocas veces, esto lo vamos a abrir hoy día, para el futuro evidentemente. Es una historia que duele también al alma norteamericana, al orgullo norteamericano, porque hay mucho en juego acá. Los veteranos, las víctimas y también el hecho concreto que a partir de este antecedente, Estados Unidos ingresa a la guerra. Efectivamente, Ignacio, y es difícil después de 75 años donde se ha sostenido solamente una historia oficial, nosotros poner estos antecedentes en la mesa. Cuesta, Ignacio, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque después de que en 1940, enero, Estados Unidos pone su flota en Pearl Harbor, el 19 de julio, Ignacio, de 1940, efectivamente, se aprueba todo lo que se llama la Acta Winson-Walsh, que fue un acta en que los Estados Unidos, 1940, julio, aprobó el aumento en un 70% del poderío de su flota naval, Ignacio. Es decir, en julio de 1940, Estados Unidos había mandado a construir, de alguna forma, un 70% más de barcos para prepararse para la guerra. Así que aquella persona que venga a decir que en realidad esto fue de sorpresa, esta acta es fundamental, porque también la Bechtel Corporation fue la industria encargada en los Estados Unidos de aumentar la flota en un 70% en esta ley de expansión naval de los océanos. Entonces, clarito, Estados Unidos se estaba preparando desde hacía mucho tiempo, presionado por estos grupos en la oscuridad de la industria bélica, pero también oficialmente a partir de esta ley de aumento de aumento de toda la flota estadounidense. Esa acta es clave en la relación de hechos, Ignacio. Mientras tanto, Japón hacía de lo suyo también. Y Japón inicia sus preparativos para la guerra, particularmente en un momento muy importante que fue en julio de 1940. Y uno tiene que recordar que para este año Japón ya se había transformado en un imperio muy poderoso en todo el sudeste asiático, Ignacio. De alguna forma, Japón quería poner un nuevo orden mundial en todas las islas del sudeste asiático, dominadas muchas por los Estados Unidos, por Holanda, por Francia, como Indochina. Entonces, para julio, particularmente del 1940, el emperador Hirohito hizo un movimiento estratégico en cuanto que nombró como primer ministro a Fumimaro Konoe y como ministro de guerra a Hideki Tojo y como ministro de Asuntos Exteriores a Yosuka Matsuoka. Esto es clave porque antes de este gobierno, el gobierno japonés de alguna forma no había sido proclive a aliarse con todo lo que es la Alemania nazi e Italia fascista. Sin embargo, este triunvirato, particularmente Hideki Tojo,
Hideki Tojo, que después va a ser el primer ministro. Pero Hideki Tojo se le llama la navaja japonesa, en cuanto que fue inflexible en decir que se va a la guerra aunque se pierda, recordando el ritual kamikaze de alguna forma. Y recordemos también algunas pequeñas declaraciones de Matsuoka cuando asumen el poder, es decir, van preparándolo, porque él dice, en la batalla, mira la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, en la batalla entre la democracia y el totalitarismo, este último sin ninguna duda vencerá y controlará al mundo. La era de la democracia ha terminado ese 1940 y el sistema democrático está en bancarrota. Lo que querían los japoneses era instaurar un nuevo orden mundial en toda esa región, Ignacio. Entonces, evidentemente el ataque iba a ser tarde o temprano inminente. Uno tiene que recordar que al poco tiempo, en septiembre de 1940, Matsuoka firma el tratado, el tratado tripartito, donde se alía con la Alemania nazi y también con la Italia fascista. Eso fue, de alguna forma, la gota que estaba a punto de rebalsar la paciencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque inmediatamente Estados Unidos no le gustó y ya constituyó a Japón como una amenaza para todo lo que era, los intereses de los Estados Unidos, cuya frontera estaba precisamente en Pearl Harbor. Doc, ¿hay algún punto de inflexión donde Estados Unidos pudiese advertir que el ataque se venía? Es decir, algún mensaje, algún ejercicio de espionaje, algún tipo de señal que les permitiera prepararse. Bueno, después de estos movimientos que dije, sí, Ignacio. Es decir, firma el tratado tripartito Japón y particularmente en enero de 1941, y esto está al menos en los documentos que hoy día se tienen, particularmente de Robert Stinnett, ex marino y condecorado de los Estados Unidos, donde se sostiene que ya en enero de 1941, prácticamente un año antes del ataque a Pearl Harbor, llegaron a través de los servicios secretos de los Estados Unidos el mensaje de que Japón iba a atacar Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque Yamamoto pidió precisamente en enero de ese 1941 los primeros estudios para planificar el ataque a Pearl Harbor. Y eso lo supo los Estados Unidos. Acá viene la gran disyuntiva, Ignacio, porque la disyuntiva es que en realidad no lo tomaron en cuenta ese mensaje. ¿Por qué no lo tomaron en cuenta, Ignacio? Ahí está la pregunta. Porque eso se sabe que ese mensaje llegó, sin embargo el gobierno de Estados Unidos lo consideró que no era relevante un año antes del ataque a Pearl Harbor. Raro, pues, Ignacio. No hablemos aquí que aquí no hay nadie inocente, menos los servicios secretos de los Estados Unidos ni en los gobiernos de Estados Unidos. Sin embargo, el primer mensaje se archivó, listo, no importa. ¿No habrán tenido presiones? ¿Por qué? Por la industria bélica que quería ir. Recordemos que esta industria bélica en aquel momento era bastante naciente, porque era la industria bélica fundamentada en el petróleo y en los autos con motores a combustión. Entonces ya habían proyectado los crecimientos del siglo. Para eso necesitaban un par de guerras mundiales. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial, Ignacio. Ya había pasado la segunda, que había sido un buen negocio la primera para estas industrias. Por lo tanto, misteriosamente, este primer informe declarado se guardó en un cajón y todo siguió como que si Japón no hubiese hecho nada. Ahora, en julio de 1941, Japón en esta expansión, fíjate lo que hace, Ignacio.
invadió la Indochina francesa. Es decir, hay movimientos de miles de hombres de japoneses que van a introducirse, y bueno, con la aceptación de Francia, que ya estaba rendida, aceptó ingresar a la Indochina, que es la Vietnam, en aquel entonces dominada por los franceses. Entonces, hay un movimiento bélico importantísimo de los japoneses, y Estados Unidos durmiendo, Ignacio. No, pues Ignacio, eso, que se lo cuenten a otro, pero no a nosotros. Es decir, aquí se sabían todos los movimientos que estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de esta invasión japonesa a la Indochina francesa, Estados Unidos tomó medidas contundentes contra Japón. No solamente rompió las negociaciones con Japón que se estaban manteniendo, sino que Franklin Delano Roosevelt, ordenó la congelación de todos los activos japoneses en Estados Unidos. Wow. Un corte frontal y absoluto de relaciones totales. Por supuesto, y no solamente eso, sino que el 29 de julio de ese 1941, Estados Unidos aplicó el embargo petrolero a Japón. Y eso fue clave. ¿Por qué? Porque el 85% del petróleo que recibía Japón provenía de los Estados Unidos. Entonces, que vengan a decir que esto era, bueno, que Estados Unidos no sabía nada y que era un oso dormido, no se va sosteniendo. También bloqueó económicamente a Japón. Y no hay que olvidar que a través de todo lo que es, aumentó la ayuda a China, a la China de Chiang Kai-shek, y también todo el embargo de navíos con chatarra a Japón se suspendió, Ignacio. Por lo tanto, uno puede decir categóricamente que en este punto del desarrollo de los hechos, con este bloqueo, sobre todo del petróleo a Japón, al parecer la guerra está volviéndose inminente. De hecho, se reunió después de este bloqueo el emperador Hirohito con el jefe de Estado Mayor de la Marina japonesa, Osami Nagano. Y Osami Nagano le dijo que con este bloqueo el suministro de petróleos, las reservas de petróleo se agotarían en 2 años. En consecuencia, la única guerra que le correspondía, en la única guerra que podía tener alguna posibilidad Japón, era en esta guerra rápida de unos cuantos meses, una especie de blitzkrieg, igual que los nazis. ¿Por qué? Porque el petróleo le iba a faltar. De alguna forma, con este bloqueo económico y también bloqueo petrolero, Japón aparece como una especie de pez en un estanque de agua al cual se le está sacando el agua, Ignacio. De alguna forma, estos son los movimientos estratégicos para llevar a una nación al conflicto también. Claro. Entonces, no se puede hablar aquí de alguna forma, de una candidez. O sea, vemos a un Japón entre la espada y la pared, y vemos a un Estados Unidos estrangulando por todas las vías a dicho país. Arranca de cierta forma con estos hechos ya expuestos, una guerra fría. Una especie... Ahora, uno tiene que decir que Japón, según todos los documentos, quería ir a la guerra también. Eso es así. Pero lo ayudó Estados Unidos. Por eso digo que... Apuró el trámite. Apuró el trámite con el bloqueo del petróleo. Uno tiene que recordar eso porque la historia oficial, que es lo que nos convoca, ha sostenido que Estados Unidos era un oso en hibernación durmiendo cuando apareció este ataque japonés. Sucede que el 29 de septiembre de 1941, el almirante Isoroku Yamamoto,
que era el jefe de la flota combinada japonesa, ya tenía listo el plan para atacar a Pearl Harbor, Ignacio. En septiembre de 1941. Él lo había mandado a idear en enero, y en enero ya lo sabía Estados Unidos, según los documentos que uno tiene. Y él mismo también sostiene que la única posibilidad de victoria era conseguir éxitos importantes en las primeras batallas. Por lo tanto, esto es lo que uno puede ir revelando, y en consecuencia, tan pronto Yamamoto tiene el plan, comienzan los entrenamientos de todos los japoneses en una ciudad que se llama Kagoshima. El gran problema que tenían los japoneses era que tiraban unos torpedos, claro, estaban los bombarderos, etcétera, pero también los torpederos, los aviones torpederos. Y el problema que tenían los japoneses eran que los torpedos bajaban prácticamente 30 metros cuando se lanzaban. Sin embargo, Pearl Harbor es de 11 metros de profundidad. Entonces comenzaron a entrenar todo el tiempo cómo lanzar torpedos a baja profundidad. Y eso fue lo que ensayaron desde septiembre de 1941 en esta localidad que se llama Kagoshima. Es decir, tenían que ahora ya los aviones, los ceros japoneses tenían que ir muy bajo y lanzarlos prácticamente a ras de agua para que pudieran chocar y romper y destruir los portaaviones. Entonces, todos estos movimientos, Ignacio, los va sabiendo los servicios secretos de los Estados Unidos. Y uno tiene que decir una cosa, y aquí hay otro aspecto clave de toda esta historia. Unas cosas son los códigos diplomáticos, que muchos se discutieron oficialmente, y en muchas actas posteriores a la guerra están los códigos diplomáticos, es decir, todas estas escuchas diplomáticas donde se habla y se discuten. Pero lo que no se ha discutido en la historia realmente, Ignacio, son los códigos militares secretos, Ignacio. Doc, más antecedentes sobre esos códigos militares secretos a la vuelta. Breve alto, somos Mentiras Verdaderas. Noche de viernes, a 75 años de Pearl Harbor, desclasificamos documentos y analizamos la historia oculta. Vamos y volvemos. Comenta y participa en nuestras redes sociales, porque a esta hora conversamos junto a Dr. File respecto de esta conmemoración. Una semana para hablar de los 75 años del ataque a Pearl Harbor y cómo Estados Unidos, a partir de este hecho, de este antecedente, decide ingresar de modo frontal a la Segunda Guerra Mundial. Algo que lo iba preparando, como hemos ido sosteniendo. Hemos puesto estos antecedentes en la mesa para ir demostrando que en realidad no era ningún oso dormido. ¿Cómo va a estar dormido el país de la guerra permanente? Y que venía, bueno, en fin. Pero estábamos en septiembre de 1941 cuando el almirante Yamamoto ya tenía el plan para invadir y atacar Pearl Harbor. Pasemos entonces a octubre de 1941, mes clave, Ignacio. ¿Por qué? Porque se reunió Fumimaro Kanoe, que era el primer ministro, con Hideki Tojo, que era su ministro de guerra. Y Fumimaro Kanoe le dijo textualmente el 14 de octubre: simplemente no puedo estar de acuerdo en empezar otra gran guerra cuya perspectiva es muy incierta. Sugiero ceder a la fórmula de retirada propuesta por los Estados Unidos de Indochina y evitarnos el fuego entre Japón y los Estados Unidos. Esas fueron las declaraciones. Hideki Tojo, el ministro de guerra, dijo en esa ocasión en octubre, y le dijo: en ocasiones uno debe reunir el valor necesario, cerrar los ojos y saltar al abismo desde la plataforma del Kiyomitsu, lo que significa que Japón iba a ir a la guerra a pesar de no estar seguro de ganar, Ignacio. Queridos 41, porque después de toda esta,
digamos, controversia entre Konoe y Tojo es Hideki Tojo, que asume y que es nombrado por el emperador Hirohito como primer ministro. Entonces, la guerra ya se veía venir. Y aquí entramos en este noviembre, como lo señalaba, porque el plan para atacar Pearl Harbor fue presentado a Hirohito el 2 de noviembre de ese 1941. Y ojo, no solamente incluía Pearl Harbor, sino que incluía atacar las Filipinas de los Estados Unidos, Malasia y Singapur de Inglaterra, Tailandia, Birmania, que era colonia británica, también las islas Wake y Guam, que eran bases de los Estados Unidos. Todo ese plan fue presentado en noviembre al emperador Hirohito. Y aquí vienen, Ignacio, estos momentos claves dentro de los antecedentes que uno tiene, Ignacio. ¿Por qué? Porque así como hubo una primera advertencia captada por los servicios secretos de los Estados Unidos en enero de 1941, según los documentos que uno tiene, el servicio secreto de los Estados Unidos informó los movimientos de tropas japonesas en todo el sudeste asiático, con un movimiento de 50.000 hombres en noviembre de ese 2000, o sea, del 1941. Barcos, buques, soldados se comenzaron a mover por todo el mar meridional de China para acercarse a donde tenían que atacar. En consecuencia, eso fue informado al gobierno de los Estados Unidos. Eso lo sabía el servicio secreto de los Estados Unidos. Es decir, Japón se disponía a atacar en cualquier momento, Ignacio. Noviembre. Segundo, entonces, informe clave que le llegó a los Estados Unidos. Y Estados Unidos durmiendo. No me cabe en la cabeza ahora, Ignacio, esto. Es bonita la película, las películas que se han hecho de emotivas. Y aunque les duela a muchos, aquí están los antecedentes, y si no, también que vayan a todos estos, a la comisión Truman de 1941, porque precisamente en estos momentos Truman estaba investigando como senador todo el movimiento de estos conspiradores de la industria bélica. Pero en noviembre ocurre otra cosa fundamental, Ignacio, porque esto también se sabe, e incluso me parece que en la película, esta película de Pearl Harbor, aparece al menos esbozado la realidad que el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Shigenori Togo, envió un telegrama a la embajada japonesa en Washington, que fue descifrado por los servicios secretos de los Estados Unidos. Se intercepta. Efectivamente, el día 29 de noviembre, Ignacio. ¿Qué decía ese telegrama? Ese decía en un momento dado, dice, si no se han alcanzado los acuerdos diplomáticos que se tenían simultáneamente entre los Estados Unidos y Japón, las cosas, comillas, avanzarán automáticamente. Opa. Eso llegó. En consecuencia, en noviembre, Estados Unidos sabe que al menos más de 50.000 hombres, soldados japoneses, se están moviendo por el sudeste asiático, y después se avisa este telegrama enviado de la embajada japonesa en Washington, y que las cosas avanzarán automáticamente, Ignacio. Por lo tanto, estos son documentos y antecedentes relevantes para saber realmente que al menos gran parte del gobierno de los Estados Unidos sabía lo que estaba haciendo y a lo que se aproximaba Japón. En consecuencia, el 30 de noviembre, el hermano del emperador Hirohito se reúne con él, con Hirohito, y le dice que la armada no puede ir a la lucha, es decir,
son antecedentes de qué? De un Japón donde muchos altos mandos no estaban convencidos de ganar la guerra a largo plazo contra los Estados Unidos por este efecto del petróleo. Entonces, Japón, a pesar de todo, decide ir a la guerra, impulsado por este espíritu del ritual del kamikaze. Ir a la guerra, incluso si es necesario perder la vida, e incluso sin saber si uno podía ganar. Los Estados Unidos, cuando uno va viendo toda esta relación de hechos, la estrategia es distinta la de los Estados Unidos. La estrategia de los Estados Unidos es la estrategia de Sargón de Akkad del 2200 a.C., Ignacio. Es esperar pacientemente el momento exacto para atacar al enemigo con la seguridad de la victoria, Ignacio. Eso estaba haciendo Estados Unidos, esperando en silencio, con toda la información desde el punto de vista de estos antecedentes en su mesa, esperando el momento de ingresar con la seguridad de ganar. Para ganar tenía que tener el apoyo y la justificación del pueblo estadounidense. Exacto. Generar una épica. Generar efectivamente un motivo por el cual el pueblo estadounidense se sintiese agredido como para justificar la venganza, Ignacio. Y eso vendría precisamente con el ataque a Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque si todo esto es así, Ignacio, y si todos estos documentos van tomando este derrotero, Hirohito temía entonces perder la guerra a largo plazo. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1941, en esta relación de hechos, el almirante Isoroku Yamamoto envió un mensaje clave al vicealmirante Shuichi Naguno, que navegara en silencio hacia Pearl Harbor. 2 de diciembre de 1941. Y la orden y el mensaje que recibió fue: escalen el monte Nitaka 1208. Ese mensaje, encriptado y en código, significaba atacar Pearl Harbor. Entonces partieron. Ese 2 de diciembre, con rumbo a Pearl Harbor, acercarse a Pearl Harbor, los portaaviones de Japón, Ignacio. Ahora, sucedió algo más increíble después, porque un día antes del ataque a Pearl Harbor, según los documentos que se tienen en esta historia, que es la historia B de los hechos, la historia no oficial. Recordemos que la historia oficial la ven en las películas, en el cine. Esta es la historia no oficial, pues, Ignacio. Pero según todo esto, fíjate tú, un día antes del ataque, los portaaviones de los Estados Unidos se les ordenó salir de Pearl Harbor. ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué? Es la pregunta. Y si se salieron de Pearl Harbor, ¿cómo es posible que 3 de estos portaaviones no al menos supieran dónde hay 6 portaaviones de los japoneses? Son preguntas que quizás nunca se van a saber completamente. ¿Por qué? Porque los servicios secretos de los Estados Unidos y la historia oficial dice que no sabían dónde estaban los 6 portaaviones, y así quedó marcado en la historia. Es así, Ignacio, como se llega al día del ataque. Recordemos que ese día del ataque fue el 7 de diciembre del año 1941, a 75 años. Doc, el minuto a minuto del día D al regreso. Somos Mentiras Verdaderas. La reconstrucción de Pearl Harbor y su ataque
esta noche en nuestro programa. No te vayas, breve corte y regresamos. Hoy desentrañamos una historia oficial, pero también con su cara B, su sentido oculto. Documentos que hemos puesto sobre la mesa respecto del ataque a Pearl Harbor. Se conmemoran 75 años justamente esta semana y no queríamos dejar pasar la oportunidad, Doc, de mostrar una historia tan pocas veces difundida, ¿no? Entramos ya al minuto a minuto del día D, 7 de diciembre del año 1941. 8 de la mañana y la primera oleada de aviones apareció sobre el cielo de Hawái y comenzó a destruir toda la flota que estaba en Pearl Harbor aquel día. En total fueron entre la primera y la segunda oleada 353 aviones. Y mira, la destrucción fue muy impactante. Eso es lo más relevante de Pearl Harbor, en el sentido de que bombas le llegaron a todos. Pero al final de cuentas, de los 8 acorazados que habían, 4 se recuperaron. Solamente 4 acorazados de los Estados Unidos fueron hundidos en Pearl Harbor. 3 destructores también que les fueron bombardeados fueron recuperados. Y otros 3 cruceros también fueron recuperados y volvieron para participar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, el daño real para una potencia que había establecido en 1940 el aumento del 70% de su flota, fue relativamente poco. Y recordemos que los Estados Unidos para ese entonces ya era la potencia industrial más grande del mundo. Pero el impacto visual era a nivel de estrategia de marketing para tomar la decisión de entrar a una guerra, era absoluto. Efectivamente. Ahora, uno tiene que... Deme un segundo porque no lo quiero interrumpir. Entonces, bueno, llegado a esta situación, uno tiene que recordar lo siguiente. Japón, una hora después de iniciado el ataque a Pearl Harbor, envió un comunicado a los Estados Unidos señalando que las relaciones diplomáticas ya no continuaban. Por lo tanto, Japón, según todos los antecedentes, nunca declaró la guerra a los Estados Unidos antes del ataque, obviamente, sino que después se da este mensaje. Por lo tanto, eso es relevante. Ahora, eso no significa, según esta lectura, que los Estados Unidos no supiesen que iban a atacar Pearl Harbor. Al contrario, hay suficientes elementos para decir que al menos es dudable que Estados Unidos no supiese que iba a ser atacado ese puerto estratégico donde estaban las bases. Ahora, la respuesta de Franklin Delano Roosevelt no se hizo esperar, porque el 8 de diciembre de 1941 dijo las siguientes palabras que vale la pena recordar en respuesta al ataque a Pearl Harbor. Vamos a ver. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Una imagen histórica, un archivo, la verdad, bien inquietante, Doc, donde uno puede ver que comienza a partir de ese instante una euforia bélica por parte de los Estados Unidos. Efectivamente, que de alguna forma apoyó todo lo que va a hacer después, bueno, los ataques correspondientes, el día D y otras tantas cosas. Sin embargo, después de 75 años, Ignacio, de este acontecimiento que estremeció al mundo y que impactó al mundo, y al revisar ya los antecedentes que uno tiene, obviamente muchos no conocidos por el público general, uno puede decir que el sistema de espionaje de los Estados Unidos al menos tenía conocimientos directos de 3 movimientos que anunciaban que Japón iba a atacar tarde o temprano Pearl Harbor. Eso por un lado. Y por otro lado también, todos los documentos que están en la mesa, hay que agregar 2 ingredientes más finales. Los grandes perdedores de la guerra que se inició por parte de los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941 fueron los pueblos de la tierra. Todos la padecieron, unos más que otros, los rusos, los franceses, los alemanes, los mismos estadounidenses. Pero hay un grupo que ganó, Ignacio. El que más ganó de toda la Primera y Segunda Guerra Mundial fue el grupo conformado por la industria bélica, Ignacio. Por lo tanto, estos ingredientes finales también son reveladores para saber que esta industria de la guerra estuvo evidentemente sosteniendo las potencias de un lado y de otro, y al mismo tiempo presionando a los gobiernos, particularmente de los Estados Unidos, para que, bueno, continuara este derrotero macabro que significó la Segunda Guerra Mundial y los millones de muertos que ocurrieron. Sin embargo, uno tiene que saber que en este juego de la guerra las piezas se mueven en la oscuridad, Ignacio, siempre. Nos va a ser informada la población general de todo lo que ocurre. La verdad oficial siempre es propaganda en una guerra, Ignacio. La verdad oculta, el lado B, es lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa hoy, porque en realidad, después de todo este tiempo y en esta relectura, uno puede decir que, al menos, como señalamos, hay antecedentes suficientes para sostener que es muy posible que los servicios secretos de los Estados Unidos supiesen que iba a ser atacado Pearl Harbor. Dr. Fire.